poco cómo Roma se convirtió en la dueña del mar Mediterráneo y todas las orillas, ¿no? Es decir, cómo nosotros aquí en el Bierzo, ¿no? o en Asturias o en Galicia hablamos español, ¿no? Es decir, porque básicamente el latín es la lengua común a toda Europa y durante una época también al norte de África, lo que solo se llama el Magreb, los mauri, los moros, eso lo llamaban ya los romanos. De hecho, vale. Cayo Mario. Vale, y empezamos por la primera, que es que me van por orden, no fastidies. Yo las puse por número. No, va seleccionándolo aquí con el joystick. Sí, pero... Tontería. Ah, sí, va al revés. Vale. Bueno, lo conseguimos. Vale. Perfecto. Funciona. Vamos a intentar conocer cómo Roma, gracias a esto y a esto, conquistó el mundo conocido. Es decir, ahora que vivimos en una sociedad en a lo mejor en la que la cultura, el pensamiento, parece que la guerra no es importante, en la antigüedad, en el medievo, en la edad moderna y en el siglo XX, y ahora estamos viendo que el siglo XXI, por desgracia, nos vuelve a mostrar que las guerras existen, que no son algo que solo pasa lejos de nosotros. Por desgracia, hay que entender un poco que la guerra es el motor de la historia. Yo soy historiador, pero me centré sobre todo en conocer los conflictos militares. Y cuando acabé mi carrera, pues hice yo, bueno, voy a fijarme para mí en la antigüedad quién fue el gran reformador de algo, ¿no? El que marcó un hito histórico. Y me fijé en Cayo Mario. Muchos de vosotros puede que no lo conozcáis nunca, pero si os digo Julio César, Cayo Julio César, todos, ¿no? Pues Cayo Julio César es el sobrino de Cayo Mario, es decir, es el sobrino de su mujer, de Julia. Por lo tanto, si Cayo Julio César llegó a ser alguien, era porque era el recuerdo de Cayo Mario. Cuando Cayo Mario cayó en desgracia, vino Sila, Sila creó una dictadura larguísima, purgó, es decir, mató a casi todos los seguidores de Cayo Mario, menos a uno, que era Julio César, porque era muy joven y decía, bueno, este no va a hacer nada. Y le dijeron, cuidadín, que en César hay muchos Marios. Y Mario era el legado que esperaban que César arrastrase. ¿Vale? Esto hay que entenderlo en una dinámica que os voy a contar ahora. ¿Por qué? Porque Roma era una dinámica de 1000 años. Y la gente, a lo mejor nos quedamos siempre con unos momentitos muy justos de la historia de Roma, o creemos que la historia de Roma es toda la misma. Si en el Bierzo llegó a haber romanos aquí, en esa zona, es porque Augusto decidió que esta zona era importante, porque era la mayor fuente de oro de Europa, y había que controlarla. Y Augusto lo logró gracias a los soldados profesionales que yo os voy a intentar ahora contar, ¿vale? Es decir, Cayo Mario, tenemos aquí a el ejército tardo-republicano romano, ¿vale? Esto es el final de la República Romana. Roma pasó por 3 grandes etapas: monarquía, república e imperio. Básicamente, el imperio, podemos decir así un poco, sin que nadie se me eche encima, una mezcla de una monarquía con una república. Era la apariencia de una república, pero en el fondo era una monarquía, que incluso era hereditaria dentro de la familia de una dinastía, la Julia, después la Antonina o lo que sea, ¿vale? Durante siglos este símbolo fue poder, ¿no? El famoso águila de Roma, ¿no? Vale, pues el águila de Roma, ¿sabéis quién lo introdujo como símbolo de las legiones? Pues Cayo Mario. Es decir, si no llega a ser Cayo Mario, el águila a lo mejor no hubiese sido el símbolo de Roma. Cayo Mario tuvo una visión de joven, una profecía, que vio 7 águilas en un nido. Y le interpretaron que iba a ser 7 cónsules, 7 consulados. Nadie en Roma había tenido más de un consulado, había habido un caso de 2, pero 7 nadie. Y cosas de la vida, los logró. Que no es el momento de contar la vida, pero sí que es importante que eran águilas. El águila simbolizaba a Júpiter. Bajaba, si os fijáis, aquí no se ve muy bien, pero esto es un rayo. El rayo era un águila de Júpiter el que lo traía a la Tierra. Y esto es simbología. Esto es una cornucopia de la abundancia. Sí. Y lo explico después. Cuando veis este símbolo SPQR, que si vais a Roma y callejeáis por Roma, lo veréis en las alcantarillas de Roma, de la ciudad de Roma, es Senato Populusque Romani, es decir,
Roma es un conjunto en el que el Senado y el pueblo son lo mismo. Y esto es una verdad media, porque el Senado manejaba Roma a su antojo y muchas veces el pueblo no tenía nada. Y ahí surge algo que vamos a ir viendo aquí, una lucha política, social, que en el fondo tuvo un reflejo en el ejército, ¿vale? Esto es muy importante porque los ejércitos son reflejos de la sociedad, ¿vale? Pero esperad que esto no va al orden, no va al orden. Si me haces un favor, me vas poniendo con el mando lo mismo que yo pongo aquí, ¿vale? Sí. ¿Cuál es la causa del éxito de Roma, no? Es decir, ¿alguien estuvo en Roma? Vale, pues olvidaos que así. Eran unas colinas con unas aldeas encima y todo lo que es el foro romano, ahora donde están todos los monumentos, el Coliseo, todos los templos, eso era un pantano. Era lo peor. Es decir, básicamente, los que no tenían una casa en otro reino, los que fueron expulsados, los ladrones, se refugiaron todos en estas montañas, las 7 colinas de Roma, y fueron fundando poco a poco un ejército. Ese ejército es el que les hizo crecer, 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 conquistar y hacer esta ciudad, que esta es la época más o menos, aquí tenemos el Coliseo, nos da una pista. Esto es posterior a Tito, a Vespasiano y a Domiciano. Estamos ya en el siglo III más o menos, ¿vale? Esto es lo que yo os dije, que era la zona toda pantanosa, y esto es el Circo Máximo. Si os fijáis, aquí tenemos las dos atracciones principales de Roma. ¿Cuál creéis que es la principal? La que más gente llevaba a la gente, lo que más movía. ¿El fútbol o el baloncesto? Es decir, los toros, la muerte de gente o las carreras. Las carreras. Las carreras llevaban 500.000 de personas, había hooligans de los bandos, se pegaban en las calles los bandos como ahora, los ultras de los equipos, y se pegaban en las calles. Y de hecho, cuando había guerras civiles, tomaban partido por uno de los bandos y era muy interesante. Vamos a pasar. El ejército manipular, esto es importante. Esto es el ejército que se encuentra, bueno, es esta, vale. Esto es el ejército que se encontraron en la época de las segundas guerras púnicas. ¿Os suena Aníbal, no? Vale. Roma luchó y llegó a Hispania, aquí, hacia el siglo III, con un ejército manipular. ¿En qué consistía esto? Era un ejército formado por centurias de 100 hombres, pero que nunca eran 100, eran 80, ¿vale? Lo digo porque eso engaña. Eran 80 hombres. Y la unidad, como en los ejércitos forman unidades, la básica era el manipulo, que eran 2 centurias. Y esas 2 centurias eran del mismo tipo de soldados. Y había 4 tipos de soldados. Ahí tenemos, aquí los tenemos bien, se ven bien. Los astati, los princeps, los triari y los velites. Vale, los velites eran los más pobres del ejército. Se encargaban de ir poco a poco escaramuzando, iban por delante de las líneas romanas con lanzas, jabalinas, debilitando al enemigo. Cuando ya estaba debilitado, se escondían detrás de los suyos y venían los prinkers, los primeros. ¿Vale? Los prinkers eran en una época, los más pobres, dentro de los que tenían cierto dinero, porque se está dando pistas. Para ser soldado había que tener dinero. No se podía ser soldado de Roma si no eras propietario de algo. Básicamente, el ejército romano que conquistó toda Italia, un poco de Hispania y un poco digamos, del norte de Suiza, del sur de Suiza, era un ejército de milicianos. ¿Qué significa esto? Soldados que eran ciudadanos y como servicio a su sociedad para devolver el favor que le había dicho Roma de hacerlos ricos, Roma te dio tierras, tú tienes la obligación de servir en armas. Y eso era el ejército de milicias. ¿Qué pasó? Que este ejército manipular de hombres libres que pagaban sus armas, pagaban su equipo y perdían de trabajar, claro, estaba muy bien para una guerra en la península itálica, que duraba 6 meses la guerra. Pero cuando empezaron a luchar en Hispania y la guerra duraba 2 años, para no conseguir nada, porque estaban, imaginar un destino, te toca en la zona ahí cerca de Numancia, ahí en la zona de Soria, que ya ahora ya, o Teruel, por ahí, ¿y qué consigues? Nada, ¿no? Estás 2 años perdiendo de trabajar tus cosechas, de trabajar en el campo, de dar de comer a tus hijos, para nada, ¿vale? Eso va generando un caldo de cultivo. Si os fijáis en esta uniformidad que veis aquí, esto es lo que más o menos tendría Roma, este tipo de uniformidad, durante casi 3 siglos.
es importante porque lo que tienen los chicos arriba ya sería en época imperial. Eso sería ya en la época de Cristo, más o menos, ¿vale? Esto sería la época de Julio César, serían estos de por aquí. Me podría ir mucho más, pero como esto es para todo el público, a los que me conocen, que ya vinieron de verme de YouTube, claro, yo estoy 3 horas a lo mejor hablando de esto. Vale, aquí tenéis esto. A los 3 tipos de unidades, más o menos. Estos son recreadores históricos que busqué para el libro justo de la época. Y aquí tenemos, básicamente, el soldado que sería el que se generaliza después, que es un soldado con un pilum. Esto se coge, se lanza, y más lanzarlo, ya coges tu gladio y luchas. Porque esto no es para luchar cuerpo a cuerpo, esto es un arma arrojadiza. La función que tiene al ser tan fina es atravesar el escudo. Bueno, mejor atravesar el cuerpo del enemigo, ¿no? Pero es el escudo. ¿Por qué? Porque tienen que tirar el escudo. Y ya lucharían sin escudo. Y yo estaría protegido por mi escudo y con el gladio detrás, como los antidisturbios de ahora que están escondidos detrás. ¿Vale? No así a pelo, no. Los romanos luchaban juntitos, cada vez más juntos. De hecho, si os fijáis, este escudo es ovalado y ya tiene una forma un poco cóncava. Lo normal serían planos en esta época, porque podían luchar un poco separados. Pero cuanta más formación van teniendo, con los siglos ya no eran ciudadanos que luchaban 6 meses juntos, sino que estaban luchando 20 años. Ya luchaban como una unidad, todos pegaditos. Y eso les hacía casi invulnerables, porque iban, digamos, escudo, casco que se va cambiando. Ese casco, si os fijáis, es un casco liso, porque no está pensado para estar escondido detrás del escudo. Los que visteis arriba, cuando os fijéis, tienen una especie de protección en la nuca para estar guarnecidos detrás del escudo y que la espada, si libra el escudo, no les dé en el cuello. Y entonces hacían ¡fum! ¡Fum! ¿Entendéis, no? Eso les hace una máquina de avanzar, mientras que los demás avanzan pecho descubierto, ¿me entendéis, no? Esto lo vamos a ver como de estas 3 categorías que se basaban en el nivel de renta, porque claro, esta arma es más cara que aquella, ¿no? Lo veis viendo que uno no tiene armaduras y otro sí. Eso dependía del dinero que tú tuvieses. Por lo tanto, a la guerra ibas con lo que podías pagarte. ¿Me pone el mapa este? Aquí está. Vale. ¿Qué sería de Roma el día que ésta no tuviese nada que temer? ¿Qué pasó? Hubo una época que en Roma parecía que iba a ser el año de, digamos, como en nuestro siglo XX y XXI, ¿no? En Europa llegó el fin de la Segunda Guerra Mundial, los felices años 50, 60, 70, 80, 90 del siglo XX, ¿no? Y parecía que en Europa nunca iba a haber guerras, ¿no? Pensábamos que eso era cosa de países tercermundistas. En Roma pasó también. Llegó a haber tanto dinero, llegaron a conquistar tanto territorio. Por ejemplo, ahí tenemos Numancia, en el año 133, Hispania pacificada, ¿vale? La paz de Apamea, los selúcidas, que eran su gran enemigo, los persas, de Oriente, pacificado. Tenemos Cartago, un poco antes, ya Cartago destruida, Cartago de Lendaes, ¿no? Suena eso muchos. Cartago lo destruyen, y nos queda algo que es lo peor que pudo pasar. Dinero, el reino de Pérgamo, una fortuna de millones de monedas de oro regaladas a Roma en una herencia. Entonces Roma empezó a eso, a untar a la gente y la gente ya, ¿entendéis, no? ¿A qué voy a luchar yo si yo tengo dinero y todas esas cosas? Y eso para Roma fue malo, porque dejó ¿qué? Su defensa un poco abandonada. Esto sí es muy interesante. Y alguno que crea que la historia no sirve para nada, pero bueno, hay cosas que se pueden aprender. La Roma del siglo II a.C. era un verdadero gigante con pies de barro, y ahí va. Sus instituciones políticas y sociales eran las mismas que cuando era poco más que una ciudad-estado. Es decir, Roma creció, pero consideró que todo lo que conquistaba eran barrios de su ciudad. Y lo hacía la misma estructura. Un cónsul, pues voy creando yo lo mismo en los demás sitios. Pero no tenía una estructura, por ejemplo, un ejército para defender algo tan grande, porque todo estaba pensado en que en servicios militares de menos de un año y la gente se marchaba, ¿vale? El afán de poder y gloria de los aristócratas. Esto, claro, tú si eras alguien, tenías que
ser más rico y más famoso. Por lo tanto, te metías en embolados, en guerras, solo para lograr ¿qué? Fama de tu familia. Concesión de la gestión de servicios públicos a empresas privadas. Esto, que a priori puede parecer bueno, es bueno, pero ¿qué pasaba? Que digamos que se usaban más de lo normal. ¿Vale? Nuevo sistema de producción agrícola esclavista. Esto es muy interesante. Esto es la desaparición del campesino libre humilde. Es decir, el ejército romano se basaba en el pequeño propietario que tenía 10 hectáreas o 5 hectáreas y con eso mantenía a su familia y se podía pagar su equipo militar. Eso desaparece. ¿Por qué? Porque se va a una especie de unión de propietarios, ¿no? Tú te arruinas porque estás en el ejército, no puedes pagar tus tierras, ¿no? Me las vendes a mí que soy el rico. Y ahora tu familia trabaja para mí. Y eso parece que bien, ¿eh? Yo le pago un salario que existía, existían asalariados, existían proletarios, eso suena el término, ¿no? Eso Marx no lo inventó, eso es de Roma, es el que solo tenía su trabajo y sus hijos como mano de obra, no tenía nada más. Entonces, claro, esa gente no podía luchar en el ejército y por desgracia cada vez había más. Y además, tantas guerras que dieron a los romanos esclavos. Los esclavos, para los niños, son gente que no es libre, que lo coges y a partir de ahora es tuyo, como si fuese, no sé, no, un perro no, porque un perro ya no es propiedad, o sea, un coche, ¿vale? Porque el perro ya no es propiedad a día de hoy. ¿Me entendéis, no? Es algo que no existe, solo es lo que tú quieras de él. ¿Qué pasa? Que imaginad que yo voy a una guerra, capturo 10.000 esclavos, los llevo a Italia, y esos 10.000 esclavos, ¿qué hacen? Quitar el trabajo a 10.000 campesinos arruinados. Moraleja, ya no hay ejército, porque no hay ni campesinos, ni trabajadores que tengan 4 duros, ¿me entendéis? Son todos pobres, ¿vale? Y aquí, bueno, los grandes propietarios no quieren ya brazos libres y prefieren a los esclavos, pues no están sujetos a los requisitos para el servicio militar. Claro, es que aparte el esclavo no se te marcha. ¿Me entendéis? Los trabajadores se van a la mili, estos no. ¿Vale? Vais viendo porque esto va cambiando es importante, que entendáis todo, que nada en la vida es al azar. Me pone esta que está. Bueno, aquí está. Mirad el dato. Más o menos en la época que estamos hablando, 50.000 legionarios, que eran entre el 15 y el 20% de la población masculina. Roma tenía un 20% de su población dedicada a las armas. Y eran todos propietarios, por tanto no podían trabajar en el campo. Eso arruinaba a sus familias. Y eso fue una pescadilla que fue menguando la cantidad de posibles soldados. ¿Vale? ¿Cómo lograr los reclutas? Esto va la pregunta, ¿no? Pues vale, pasamos. Pues es muy fácil, esto es como todo, ¿no? Sabéis que en la declaración de la renta hay un mínimo para declarar, ¿no? Sí, ¿no? Vale, pues yo voy bajando el mínimo. Para ser soldado hacía falta 10.000 sestercios. No, pues 8.000. Pues no, 7.000. Pues no, 6.000. Y van bajando. ¿Qué pasa? Que llega un momento que a los que piden tampoco tienen ni para darse las armas. Entonces aparece una lucha política en Roma entre los optimates y los populares. Los populares quieren volver a la antigua Roma, pero de una forma que ahora parecería de izquierdas, ¿no? Que es quitar propiedades a los ricos y dárselo a los pobres. Pero no eran revolucionarios, lo que querían que era volver atrás, eran ultraconservadores. Pero bueno, es interesante. Popular, por ejemplo, era Julio César y Cayo Mario. Bueno, Cayo Mario era Cayo Mario, porque era popular, pero en el fondo quería ser de los ricos, ¿me entendéis, no? Y estos son los hermanos Draco. A los dos los mataron. Y a los dos, pero matados de unas formas que no se pueden contar aquí. Primero uno y después otro, porque intentaron hacer una cosa, que es distribuir la riqueza. Coger las propiedades que se habían hecho cada vez más grandes, poner un límite a lo que podía tener una sola persona y repartir el resto. ¿Entre quién? Entre la gente de la ciudad, que no tenía nada, y a cambio de ¿qué? De que sirviesen al ejército. ¿Vale? Vale, se me fue. Espera. Vete a la que salía Barbarias Portas. Mientras esto pasaba, como todo va bien, no, que no pasa nada, no importa, ¿no? Si no tenemos guerra, que no importa no tener ejército. No, ¿para qué? No sirve para nada. Claro, tenemos el mundo conquistado, ¿no? Pues eso iba todo muy bien.
¿Qué pasó? Que de repente se produce una tormenta perfecta. Por el norte vienen los címbrios y teutones, 200.000 hombres y mujeres, pongáis ya 100.000 hombres, en armas, que vienen desde Dinamarca y Holanda, descienden toda la zona de Alemania y se van hacia Suiza, y cada vez que bajan van cogiendo más gente, porque dicen todos, vamos a robar a los romanos, entonces les va uniendo más peña. E imaginad, ya no son 200.000, son 300.000. Y se acercan a Roma. Atacan y hay dos grandes... ¿vas a ver si...? No, aquí no lo cuento, no lo cuento. No, vuelve para atrás, en la que estabas, sí. Lo cuento ahora. Hay una batalla, Arausio, que no suena mucho. Arausio fue la batalla en la historia de Roma en la que más soldados murieron. Se calcula 80.000 soldados. Que se dice pronto, ¿eh? O sea, 80.000. En Canás se habla de 40.000. O sea, que para que veamos que la mayor derrota a Roma se la produjeron en esta época. Claro, 80.000 hombres. Imaginad la noticia cuando llega a Roma. No les queda nada para defenderse. Tuvieron suerte. No se sabe por qué. Los cimbrios, en vez de bajar hacia Italia, se quedaron en la zona de Marsella y tiraron para Francia. Vinieron aquí a Hispania. Y en la zona de Teruel, por ahí más o menos, hubo una batalla y se cree que perdieron contra los hispanos, o no les vio rentable seguir luchando, y dieron la vuelta y anduvieron dando vueltas por Francia durante 8 años o por ahí. Mientras tanto, en Roma tenían otra guerra, en el sur, contra los númidas. Yugurta. Este es un personaje que habría que hablar de él, una presentación entera sobre él, ¿vale? Imaginaros la zona de Argelia y Túnez. Ahí había unos reinos que entre ellos se mataban, porque había uno que lo unificó, heredaron sus 3 hijos se llevaban mal entre ellos, y apareció un sobrino que también se llevaba mal con los hermanos. Entonces fue quitando el poder a todos y los fue matando a todos y se quedó él con el poder, que se llama Yugurta. Pues imaginad, al norte los bárbaros y al sur, bueno, gente que es más peligrosa porque tienen mucho dinero y tienen un buen ejército. Entonces Roma se encuentra con un sándwich y es cuando se da cuenta que tiene un problema de verdad. Y tiene que empezar ¿a qué? A armarse rápido. Vamos a ver si... Vale. Hace falta un hombre. ¿Esto por qué lo digo? Porque Roma cree en salvadores, tiene como símbolos, y yo pongo aquí este caso que es Camilo. Camilo es el segundo fundador de Roma. Yo en mi libro lo llamé el tercer fundador de Roma. ¿Por qué? Porque es el título que le dieron a este hombre, a Mario, cuando salvó Roma. El segundo fue este hombre, Camilo. A ver, imaginaros una vez, Breno, un galo, bárbaro, horrible, ¿me entendéis? Para un romano, eso es lo peor que hay, llegan ahí las hordas, atacan la ciudad de Roma, la asedian, y la salva, esto a los niños les va a gustar, a la ciudad de Roma los gansos. Los gansos son como unos cisnes muy grandes, no sé si los conocéis, que atacan, un ganso es peor que un perro, o sea, cuando los sueltas, los romanos tenían unos gansos en un templo, protegiendo los tesoros del templo. ¿Y qué pasa? Que en el asedio, en una noche, los galos intentan asaltar por esa zona la muralla y los gansos empiezan y despiertan a la guardia y salvan la ciudad. Pero claro, está rodeada. Entonces tienen que decidir luchar hasta la muerte o pagar. Y deciden pagar. Entonces el galo, este galo, Breno, les dice... bueno, es una balanza, la llenáis con no sé cuánto. Y cuando vio que había poco oro, soltó una espada para que hubiese más pago. Y dijo, vais víctimas, hay de los perdedores. Es decir, cuando pierdes algo no puedes negociar nada. E incluso lo que está pactado lo puedo cambiar porque esto es más importante que cualquier palabra o pacto. ¿Lo entendéis, no? De ahí viene esa frase que veréis en algún sitio, a lo mejor, vais víctimas, hay de los perdedores. ¿Vale? Pues los romanos lo tenían muy claro, no se podía negociar con esta gente. Y viene el hombre nuevo. Este hombre nuevo, a ver, esto es muy importante. Si a alguien le gusta Roma o novelas o tal, parece que hay gente que surge de la nada y se hace importantísimo. No, a ver, no es así. Hay una cosa en Roma que es hacer la historia más bonita, como en todos lados. Entonces, este hombre que era de clase media, el rico de un pueblo, pero no el rico de Roma, era el rico de un pueblo, tuvo una historia militar muy interesante, que lo cuento en el libro. Pero bueno, básicamente vino a España en el año
140 por ahí, cuando era joven, a ser equite. Ahí conoció a Escipión Amiliano Africano Menor Numantino, el que conquistó Numancia, ¿vale? Y se hizo muy amigo de él, se hizo del séquito y se fue haciendo muy importante. Y fue ganándose apoyos en el séquito de Escipión, ¿vale? Después dejó la guerra y fue ejerciendo cargos públicos de tribuno de la plebe, edil, cuestor, bueno, fue haciendo una carrera y se cansó. De repente vio que, por una cosa que es muy interesante, os lo cuento. Cuando vais a votar, no hay una urna, y hay un sobre, y hay una cabina. Pues eso los romanos lo inventaron ellos, el voto secreto. Antes se votaba, tú veías tirar a la gente el voto y sabías lo que votaba. Este hombre, Cayo Mario, fue el primero que puso un tablón para que no se viese lo que votaba la gente. Eso no gustaba a los poderosos, porque ya no podían dirigir el voto. Entonces, en las siguientes elecciones le hicieron campaña para que no llegase a nada. Entonces él dejó la política, se dedicó a los negocios, porque él sí podía hacer negocios, porque era un equite. En Roma había 3 categorías: los senadores, que eran los que eran ricos de familia o ricos ellos, y no podían trabajar, lo tenían prohibido, solo podían vivir del campo, de sus grandes plantaciones. Los equites, que podían ser cualquier cosa, podían ser cobradores de impuestos, publicanis, que era lo que más dinero daba. Tú te decían, tienes los derechos de cobro de impuestos de esta zona, el Bierzo. Tienes que recaudar 10.000 euros. Si recaudas más, para ti. Entonces, bueno, me imagináis, ¿no? Vale, pues eso era una forma de riqueza. Pues él fue haciéndose rico. Y aquí hay una frase que me parece muy bonita, que es: porque a la verdad yo no puedo presentar en abono mío estatuas, ni triunfos, ni consulados de mis mayores, pero si fuera necesario presentaré lanzas, banderas, jaeces y otros dones militares, y además de esto heridas recibidas pecho a pecho. Estas son mis estatuas, esta es mi nobleza, no como ellos la tienen heredada, sino adquirida a costa de grandes trabajos y peligros. ¿Qué viene a decir esto? Yo no soy de familia bien, pero todo lo que tengo me lo logré yo. Esto se lo decían porque le echaban en cara eso, ¿vale? ¿Entendéis, no? Por eso es un hombre nuevo. Pero no es un hombre nuevo, ¿me entendéis, no? Es como venido a más. ¿Vale? Vale. ¿Qué consigue este hombre nuevo? Que confíe en él en la guerra contra Yugurta. Yugurta llevaba ya, creo que 5 años de guerra, en la que Roma no era capaz de conquistar ese territorio. ¿Por qué? Porque eran todos una panda de corruptos. Lo digo así directamente. Hubo un caso de un general que a cambio de dinero abrió las puertas del campamento y dejó matar a toda su guardia, a todo el ejército, menos a él y a sus 4 amigos que escaparon. Claro, así Roma no podía ganar nada, ¿no? Pues él fue primero como general. No te pasa, ¿no? A lo mejor es esto, espera. El gladio interfiere la información. Vale, él fue aquí de cónsul de Metelo. Metelo es uno de familia bien, de estos de grandes familias. De hecho, él, Cayo Mario, era cliente. ¿Qué significa cliente? Como, es que esto ahora no existe, ¿vale? Pero básicamente, imaginad que yo soy de Metelo. Y vosotros sois miembros de familias, vecinas mías, que juráis fidelidad a mí. Cada mañana me venís a ver y yo os doy favores y vosotros me devolvéis favores. Y cuando yo os pido algo, ¿qué tenéis que hacer? Lo que yo os había pedido, ¿vale? Eso sí, a cambio, mira, dinero para que compres 2 vacas, ¿vale? Pues eso es una red clientelar que os suena ahora de política, ¿no? Políticos, la red clientelar de tal partido, ¿no? Pues eso en Roma era el día a día y Mario era de la red de clientelar de Metelo. Pero cuando ve que tiene la oportunidad, le salta. Y eso no gustó a algunos, ¿vale? Bueno, esto es una batalla en la zona de Túnez, que es importante porque es en la que él salva a las legiones. Con un movimiento en la retaguardia, la salva. Y entonces empieza a ser famoso en Roma. En Roma, la gente cuando escribía cartas, porque se escribían cartas, no había emails ni WhatsApp, pero se escribían cartas, ya hace 2000 años. Y la gente decía: este Cayo Mario es la leche, nos salvó la vida y además lucha con nosotros y va andando al lado nuestro en vez de ir en caballo y tal. Es decir, la gente hablaba de él y no hablaba de Metelo. Entonces en Roma decían: pues va a ser este hombre el que nos salva. Entonces los amigos de Mario iban a la gente: acordaros de Mario, tal, votar a Mario. Entonces,
Que hicieron viral, justo, sí, de hecho se puede decir que sí. En Roma había fake news también, ¿eh? Y había grafiteros que tú les pagabas y te hacían grafitis en una campaña electoral a favor de uno o en contra de otro. Es uno muy famoso, hay niños, pero bueno. Uno en contra de Julio César, que era que otro rey extranjero, pues le hacía cositas. Porque en Roma lo que estaba mal era recibir las cositas, no darlas. Eso es importante. Y estaba todo lleno de grafitis riéndose de Julio César de eso. Le llamaban la chica de... ¿Cómo se llama? Era el de... No me acuerdo de eso. Era la chica, me llama. El primer consulado de este hombre. Pues, ¿qué hace con el ejército? ¿Vale? Él escapa de África, no escapa, va rápido para que le elijan, porque en la votación tienes que estar presente. Si no, no vale. No valía que tú te votasen a distancia. Tú tienes que ir allí, hacerte candidato. Y de hecho, ¿sabéis de dónde viene la palabra candidato? Pues viene de aquí, porque iban vestidos de blanco, blanco cándido. Iban de un blanco pulcrísimo, la toga completamente blanca, zapatos blancos, iban por la calle para que la gente supiese que era el candidato. Entonces, bueno, tenía que estar por ahí dando vueltas. ¿Vale? Bueno, él que logra, le nombran candidato, pero los senadores se la tienen guardada. Dicen, sí, tú serás cónsul, pero hay dos cónsul, tú y otro. A ti te mando a luchar contra los bárbaros, contra los barbudos del norte, y al bueno contra los buenos. ¿Por qué? Porque la victoria no iba a ser la misma, ¿me entendéis, no? Ganar a unos barbudos que no saben hablar y a esta gente. Entonces le nombran a los de arriba. ¿Él qué hace? Mueve a sus masas para que la gente, el pueblo, le proclame a él el que tiene que luchar en el sur. Y lo logra. ¿Pero qué hacen los senadores? No le dan ejército. Le dicen, sí, tú vas a luchar con lo que tienes allí. Entonces el que dice, no, me hago yo un ejército. Y aquí empieza ya el ejército a no ser de Roma, sino de quién? Del general. Entonces esto es un peligro, porque ya a quién va a ser fiel el general, Roma, al general. ¿Vale? Y se hace un ejército. Esto sería un poco la equipación de un soldado de esa época. ¿Os fijáis? El radio es el mismo, ¿vale? Y esto es muy importante. Este arma es muy sencilla de usar en el fondo, porque no hace falta hacer esgrima, es solo hacer así. Muchas veces. Alguna da. ¿Vale? Eso de ver así a los ruflín y tal. No. Te escondes detrás del escudo y das. Y con la jabalina la lanzas muchas veces, te van pasando de los de atrás y vas lanzando una lluvia. Fum, 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 ¿vale? De hecho, en una batalla se lanzaron tantas que bueno, aquí se ve. Imaginar, en una batalla que voy a contaros, aquí viene un nombre, ¿lo veis? Pues lo que hizo un general fue que pusiesen su nombre, para que en el recuento de muertos, saber de qué bando había sido el que más había matado al otro. Y esto, bueno, es un tema que en el libro lo cuento y es muy interesante. Pero veis que viene un nombre. Pues imaginad que aquí pongo un graffiti del general no sé qué, aparte del soldado. Esto lo cuento ahora porque ya que lo tengo. ¿Veis que tiene unos remates? Vale. Mario, dicen que quitó uno de ellos y lo puso de madera, para que con el impacto se doblase. Y así no pudiese ser relanzado. Hay dudas sobre el tema, pero bueno, sí que es verdad que las fuentes lo dicen. A partir de ese momento solo fue con Mario, después ya se puso los tres normales, porque lo que hace que esta jabalina no pueda ser reutilizada es que se mete tanto en el escudo del enemigo que mientras lo sacas ya te mataron. Por lo tanto, nadie se dedicaba a sacarlo, ¿vale? Y bueno, es muy interesante. Esto que veis aquí, todo es doble uso, ¿no? Como la vida. Esto que veis aquí, que es para que no se rompa la madera, también sirve para qué. No. Para rematar al muerto. Para el que está en el suelo, ¡paca! ¡Paca! Sí, es que, a ver, la vida no es, y este no es un reggaetón de hoplita, los hoplitas, los griegos, que luchaban con la lanza, los griegos si luchaban con lanza eran más grandes todavía, porque la que avanzaba eran faca, faca, faca. El que está herido, no os preocupéis, el escudo, no tengo aquí uno, pero el escudo está reforzado todo con metal para también darle un escudazo en la cabeza. Claro, vosotros esto que nos parece sádico, fuerte y tal, ¿tú vas a dejar gente viva detrás de ti? Claro, porque te pueden matar, ¿no? Claro. Mira, este va para las legiones, ya lo tengo fichado. Y ya está. O te da con la espada aquí atrás en el tendón, que no lo tienes protegido, y te quedas cojo para toda la vida ya. Muy bien. Muy bien. Aquí se colgamos con el cuchillo.
Pues vamos avanzando. Estas son imágenes un poco de batallas ahí. Aquí tenéis la rendición de Yugurta, ya cuando es capturado, y ahí tenemos a Mario. Y este personaje que está aquí todo hinchado, es un personaje importantísimo en la historia de Roma, es Sila. Hay mucha gente no tal, pero Sila es el que intenta poner fin al fin de la República, intenta darle volver a la República, se crea dictador, una dictadura de 10 años, el que os conté antes que quiso matar a César, ¿no? ¿Por qué esta imagen? Porque esta imagen es bestial. Sila es el que captura a Yugurta por orden de Mario, pero ¿qué hace Sila? Es él el que la captura. Va generando la fama de que fue él y le quita a su jefe la gloria. Y eso en Roma. Entonces empieza un odio entre ellos dos que llevará a la primera guerra civil entre romanos, a la primera legión que ataca la ciudad de Roma, que es la de Sila, para echar a Mario. A las guerras civiles de Roma empiezan por culpa de esta imagen. Por eso es importante que entendáis que esta escena, porque el fin de la República fueron las luchas internas y dio lugar a un imperio que es una dictadura en el fondo. ¿Vale? Oye, las historias se repiten, ¿no? Hay gente que parece que no. ¿Y veis esta imagen? Que mira, la verdad que cuando vi este sitio que doy la charla, me vino a la cabeza. Y ahora viendo el pedrero que tengo aquí, lo mismo. ¿A que sí? Es igual. Pues justo. Efectivamente. Era una fortaleza como esta, en la zona justo de Melilla. Melilla hay un río que es la frontera histórica del protectorado español de Marruecos con Argelia. Pues justo ahí había un castillo que era totalmente imposible de tomar. Entonces Mario mandó a sus hombres que subiesen el peñero, una parte, con trompetas, tambores y tal, para hacer mucho ruido, y que toda la guardia del castillo, ¿a dónde fuese? A ese lado. Y mientras tanto, la legión asaltó la puerta. Por lo tanto, sí se pueden tomar. Y de hecho, esto, parecido, lo hicieron los españoles en Nuevo México, en una ciudad, en la conquista de la ciudad de Acoma. Yo creo que en ese siglo XVI se leían los clásicos. Y seguro que se basaron en esto. Y en el norte, ¿os acordáis? Los melenudos barbudos del norte. Vale, mientras tanto en el norte estaba esta gente. Esperaron 3 años. Mario acaba en Yugurta, acaba Roma, se va a Roma, y en Roma le dan el consulado, pero 3 veces seguidas, que no había pasado jamás en la historia. Había pasado que una persona fue 2 veces cónsul, pero con una distancia de 15 años o 20. Pero nunca 3 veces seguidas. ¿Por qué? Porque lo necesitaban, tenían miedo a la conquista. Entonces, mientras tanto, Mario lo que hace es crear el ejército profesional romano. Llama a todo el mundo, ya había llamado a proletarios. ¿No os acordáis que os dije que no le habían dado ejército? Lo hizo para Yugurta. Cogió a los pobres, les dio armas, les dio dinero, y a cambio de dinero se convirtieron en soldados profesionales. Y en esta guerra, todos los que lucharon eran todos ya soldados, casi todos profesionales. Esto es importante que lo entendáis. En la Edad Media y en la época antigua, los padres enseñaban a sus hijos a luchar, era como parte de la educación. Por tanto, los hijos de un hidalgo, de aquí de esta zona, o el hijo de un noble, sabía luchar porque le enseñaban en casa. Pero el hijo del pobre no sabía luchar. Entonces Mario tuvo que enseñar a toda esta gente, a los pobres de Roma, a luchar. ¿Cómo lo hizo? Muy fácil, cogió a ¿quién lucha mejor en Roma? Los gladiadores. Dijo, vale, vosotros, entrenadores de gladiadores, enseñar a esta gente. Pero no os compliquéis la vida. Lo básico. Nada de espadanas y nada. Entonces, los tuvo durante horas, pegando un poste, Hay 3 puntos, ¿no? Mi hija les enseñaron un día a los romanos y es muy fácil. Es talón. Cortas talón, se cae, y ya. Lo haces por aquí y lo matas. Si os fijáis, cuando veis algo de gladiadores, se lo hacen así. Se lo meten así, por aquí. Pues es ese golpe muchas veces para fortalecer el brazo, el golpe alto al cuello y el golpe del medio. Todo contra un palo. Pues se pasaban a lo mejor 1 hora al día o 2, como en el gimnasio de CrossFit, pues haciendo esas cosas. No, digo, porque aparte que eran todos ciudadanos de ciudad, o sea, chicos de ciudad, que ni trabajaban ni nada. Entonces, pues a pasear.
durante horas, días, a marchar, 30 kilómetros todos los días, y al acabar, ¿qué hacéis? Un campamento, ¿vale? Y si os aburrís, me lo mejoráis un poco. Y así que hacen, fortalecer. Vale, sí, sí. Aquí viene un poco eso, pasa a ver. Vale. Las mulas de Mario, esto es importantísimo. Todos lleváis vuestra comida. Yo no os voy a llevar la comida. Os preparáis una mochila, una equipación y la lleváis. Y así se crea la mula de Mario, que es un elemento muy interesante, que es como los soldados romanos son los primeros que llevan a la guerra todo lo que necesitan. Un molinillo para hacer el pan, un pequeño horno, cada 8 hombres, un contubernio, duermen en la misma tienda de campaña, hay una mula, digamos, imaginad que sois 8 hombres, lleváis una mula, esa mula lleva la piedra, la tienda de campaña, y vosotros lleváis vuestra comida del día, los frutos secos, lo que sea, vuestras armas en esta mochila, se llama furca. Y con eso podéis andar unos 30 kilómetros diarios. Llegáis y ¿qué hacéis? Dormir. No, tenéis que haceros el campamento. Iba a turnos, algunos avanzaban un poco antes, hacían el campamento y al día siguiente les tocaba a esos dormir un poco más, ¿vale? Al pagar el Estado las armas, tendieron a ser parecidas. No era como antes, que cada uno llevaba la que tenía en su casa, ¿me entendéis, no? Yo llevaba la espada de mi abuelo y tú la de tu bisabuelo, y tú la que habías robado en la última batalla. Ahora no, se tiende a la unificar. No a la uniformidad, a estar unificadas, que no es lo mismo, ¿vale? Y algo interesante, que esto ya sería para profundizar más. Mario, en vez de usar el manipulo de 2 centurias, las agrupa en 6, para darle más golpe. Era demasiado pequeño ese tipo de unidad para ser un golpe fuerte en un combate. Y lo intensifica. Bueno, incluso en esta guerra de Ucrania, los rusos se dieron cuenta también de esas cosas. A veces, cuando generas un grupo pequeño, de poco fuerza, no eres capaz de vencer. Entonces tienes que tender a grupos más grandes, ¿no? Pero autónomos. Es decir, estos 6 los puedes mandar a luchar solos en una cosa que se llama vexilatio, que en Roma es muy frecuente. Una legión, la sexta nuestra, si no hay guerra en España, ¿qué pueden hacer? Cogen a 2 cortes y las mandan para Marruecos, ¿vale? Esto era lo que ahora se hace en los ejércitos, igual. Pues lo mismo. El entrenamiento que os conté. El esprit de corps, esto es importantísimo. El águila, símbolo de Roma. ¿Por qué es esto? Porque antes os dije que había 4 tipos de soldados, ¿no? Cada uno tenía su estandarte. Y en el fondo eran clasistas. Tú luchabas por el estandarte de los tuyos. Cada línea de combate tenía, pues, un esprit de corps. Es decir, yo no era soldado de la legión, era soldado de ¿qué? De los astati, los sprinkers. Él, como los unifica a todos y los mezcla por experiencia y no por dinero, necesita un símbolo que unifica a todos. Y esa es la legión, el águila. El águila, para un soldado romano, era santo, sagrado. De hecho, si morían, si perdían el águila, digamos, la legión se eliminaba, se perdía todo. Y lo peor de todo es que cuando empiezan a ser profesionales, el dinero, el plan de pensiones, estaba junto al águila. El campamento tenía, digamos, la hucha de la unidad y el águila. Si les robaban el águila, ¿qué les robaban? El tesoro, el plan de pensiones, todo. ¿Vale? Bueno, esto es una batalla que os la cuento en el programa, que es Aquae Sestiae y Vercelas. Son las 2 batallas que utiliza Mario para vencer a los cimbrios y teutones, ¿vale? Déjalo, hombre. Aquae Sestiae. Esta es en la zona, seguro que suena de Marsella, ¿no? La Provenza italiana. La Provenza es la provincia, fue la primera, digamos, provincia romana que se crea. Y esto es la batalla de Aquae Sestiae, que no os la voy a contar porque no viene al lugar, pero es muy importante porque aquí vence a los teutones, que se dividen. Esto es verdad que, claro, es que no me da tiempo. Aquí necesito yo 1 hora o 2. ¿Os acordáis de aquellos que estaban en Francia, los 200.000 bárbaros que estaban en Francia? Se dividen, unos, los teutones y ambrones, ambrones son de Suiza, atacan Italia por la Provenza, por la actual Marsella, mientras que los cimbrios dan un giro por Austria y bajan por Venecia, más o menos. Imaginad eso, 2 ataques a la vez.
Mario defiende la Provenza y el compañero cónsul, donde está Sila, ahora Sila ya no está con Mario, porque están enemistados, está defendiendo el otro lado. ¿Vale? Y eso son las batallas de Aquae Sestiae, en la que vence primero Mario, y en Bercelas, en la que se unen los dos cónsul para luchar contra los cimbrios. ¿Vale? Y bueno, ahí no os lo cuento para si leéis el libro. Vale. Lo importante. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que vosotros ahora sois soldados de quién? ¿De Roma o míos? ¿A quién debéis el favor de vuestra riqueza gracias a la guerra? Claro, a mí. Si el general que os contrató es malo, no ganáis nada, pero si vais con Mario, sí. Entonces empezáis a ser fieles a Mario y a los amigos de Mario. De hecho, Sila, cuando genera su primera legión, hace una cosa que es muy fuerte, pero es muy inteligente. El sacramentum, el juramento, es decir, yo, soldado de Roma, juro fidelidad, ¿no? Como se hace a día de hoy, la jura bandera, ¿no? En vez de ser jura la bandera, es jura al general. Entonces, al final, entre la patria y el general, ¿a quién defiendes? Al general. ¿Vale? Y este es el fin de la República. Os voy a leer algo que es interesante, para que veáis que tiene razón. Este es Monsen, Monsen es un historiador del siglo XIX que hizo toda la epigrafía romana, todos los textos romanos, más o menos los tradujo él. Mirad lo que dice. Ejército permanente, casta de soldados, guardia personal, todas las instituciones que son el sostén de la monarquía estaban ya vigentes en el orden civil y en el orden militar. No faltaba más que el monarca. Es decir, ya tenemos todo lo que hace un rey. ¿Y el monarca quién sería? Julio César. A Julio César no llega a ser monarca porque lo matan, y su hijo adoptivo, Augusto, es muy listo y dice, no, yo no voy a mandarme rey ni a eso, yo me nombro príncipe, el primero entre todos, pero bueno, en el fondo soy lo... Y después llega el imperio, que en el fondo es un engaño, es como una monarquía, pero que tiene la forma de una república. No sé si os sirve para entender un poco. ¿Y esto por qué es todo esto aquí donde estamos? Pues estáis en una zona, en las Médulas, que fue conquistada por Augusto entre el 29 y el 26, esta zona de aquí, porque era una zona en la que Roma sabía que había mucho oro. Y ahí tenéis las Médulas. Y cosas de la historia, la única provincia que tenía una legión y no estaba en zona fronteriza fue Hispania. Y estaba, no en Cádiz, no, estaba aquí, en León. ¿Por qué? Porque estaba para vigilar solamente ¿qué? Esto. Era un ejército solo para vigilar la caja fuerte de Roma. Se calcula que se sacaron 6.000 toneladas de oro. Eso dio para pagar ejércitos, coliseos, de todo. ¿Vale? Y por eso es importante esto. Por eso hay castros con presencia romana en esta zona, porque eran para que las mulas que sacaban el oro de aquí fuesen durmiendo en seguro cada noche, hasta llegar a León, y ahí después se distribuían con ejércitos para llegar a toda Roma. Por eso es interesante que entendáis el por qué Roma se hizo profesional, porque necesitaba cada vez más ejército. Y un ejército que solo se dedicase a la guerra, que no fuese una especie de hobby, ¿no? Me voy un año a la guerra y vuelvo para mi casa. No, no. 25 años de soldado. No te puedes casar tampoco, ¿eh? Porque hoy estás en Murcia y mañana vas a estar en Palestina. ¿Vale? Y bueno, no sé si os sirvió un poco para entender lo que es Roma y cómo todo se mezcla, política, sociedad, ejércitos. La historia, viendo así, recuerda un poco el presente, ¿no? Mucho, ¿a que sí? Pues eso es lo que yo intento siempre explicar, ¿vale? Pues espero que os haya gustado. No sé si me pasé, Pedro. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla también, ¿eh? Tenemos que organizar lo de la tarde y todas estas cosas. Entonces, antes de que te vayas, te queremos regalar para que sigas pensando en el viaje. Vale. Unos productos aquí de la zona para que... gracias. Delicatessen, y agradeciéndote pues, que hayas venido desde Asturias a Asturias. Exactamente, Asturias. A la Asturias cismontana y la transmontana. Es importante que entendáis que esto es Asturias, o Asturias es todo, porque en Roma. Y por supuesto, los peques que se han portado muy bien. Han estado tranquilos, que vamos, es una maravilla. Genial, muchas gracias de nuevo y pues esperamos a la próxima.
Si alguien quiere un ejemplar del libro, está ya a la venta, ¿eh?